La charla de hoy, de lo que hablaremos hoy, es sobre experiencia de servir como matrimonios y para los matrimonios. Pues yo creo que la mayoría me conoce, pero para los que no me conocen, yo me llamo Luigi Penagos, voy a cumplir 35 años, ya casi el 8 de enero. Llevo con mi esposa Laura Victoria 5 años de casados, cumplimos este año los 5 años y felizmente soy de los que, digamos que soy muy fan del matrimonio y pues me gusta mucho lo que ha hecho Dios con nosotros y a través de nosotros con los demás matrimonios, a través del servicio. Pero entonces, bueno, antes de iniciar, pues vamos a invitar a Dios pues, a este espacio. Vamos a poner la diadema. ¿Cómo es? Sí, Epa, listo. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por este día, papá. Gracias porque pudimos despertar un nuevo día, porque podemos invitarnos y acercarnos, perdón, a tu presencia, Señor. Gracias porque en este mes tan importante que es el nacimiento de tu Hijo Jesús, el cual muere por nosotros, es un mes muy importante, papá, para que podamos acercarnos más a ti, para que podamos dedicar estos próximos días que vienen a ese momento tan especial que es el nacimiento del niño Jesús. Te queremos dar gracias, papá, por cada una de nuestras familias, por cada una de las familias de acá, del grupo, con cada una de las personas que está acá, que se encuentran representándolas. Te pedimos, Padre Celestial, que no salga de nuestra boca nada que no sea tuyo, que no salga nada de la boca de mi esposa que no sea tuyo. Y si decimos algo que está por fuera de lo que tú quieres que digamos, por favor, papá, te pedimos que no se quede en sus corazones, sino que sea borrado inmediatamente. Te entregamos este espacio, te entregamos la vida de cada uno de nuestros amigos, la vida del grupo Aprender, Servir y Vivir. Te entregamos todas las cosas maravillosas que vas a hacer, que has hecho y que seguirás haciendo, papá, a través de este grupo tan maravilloso. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces les estaba diciendo que el tema del que vamos a hablar es cómo ha sido la experiencia de mi esposa y yo en el servicio con los matrimonios. ¿Quiénes fueron al retiro, en el último retiro? Bueno, muchos. ¿Se acuerdan que yo al final hablé y dije que estábamos hablando del servicio y que a mí nunca me gustaba servir y que dentro del servicio yo tuve una conversación con Dios donde yo le decía que a mí no me gustaba servir de la forma que estaba sirviendo, pero que yo sí quería servirle? Entonces, dentro de la oración que yo tuve con Dios y pues en el espacio que yo saqué con él, yo le dije, busca la forma en la que yo me sienta a gusto, con la que yo sí me sienta tranquilo y me disfrute, porque tampoco es como bueno, digo yo, servir como obligado, como hacerlo como con rabia o maluco, que usted no le saque pues como el gusto al tema, ¿cierto? Entonces Dios conociéndome pues y conociendo a mi esposa, encontró la forma a través del matrimonio para que nosotros pudiéramos servir y nos pudiéramos sentir cómodos y digamos que nos pudiéramos disfrutar hacerlo, ¿cierto? Entonces, así pues como un resumen rapidito, nosotros, o sea, todo este tema de Sanando Matrimonios, que es un nuevo curso que actualmente tenemos, ya lo puedo hablar, ¿cierto, Moni? Sí, abiertamente. Sí, salió porque en pandemia yo estaba, digámoslo así, en una crisis con mi esposa. Habíamos tenido una discusión, un problema por mi culpa y pues yo estaba, digamos que más del lado del mundo que cerca de Dios, ¿cierto?
estaba desincronizado de lo que era el estar bien con Dios, y pues obviamente eso se repercute de tener una buena relación con mi esposa. Entonces, mi esposa, pues como en su infinito amor y como en todas las cosas maravillosas que Dios le ha puesto en su corazón y la transformación que ha hecho, permitió que pudiéramos mejorar nuestra relación. Y después de ese problema que tuvimos, pues yo me empecé a acercar más a Dios por medio de un devocional que nosotros estábamos leyendo, porque ya lo terminamos, era una hoja por día. Entonces, a través de ese devocional, yo me empecé a acercar más a Dios, y mi esposa siempre tenía una discusión conmigo porque siempre me decía que porque yo no oraba pues solo, porque nunca le dedicaba tiempo a Dios para orar, sabiendo que pues que era como lo que ella esperaba en mi persona, pues yo como esposo de ella, y que sabiendo que ella pues también lo hacía, pues que le sorprendía que yo no lo hiciera. Entonces tuvimos un montón de discusiones porque yo me sentía como obligado a orar y toda la cosa. Sin embargo, a través de este devocional me empecé a acercar a Dios, ¿cierto? Pero no lo digo como si fuera la primera vez que me empecé a acercar a Dios, sino como que lo volví a hacer, porque yo ya he venido desde hace mucho tiempo pues en una relación con Dios. Yo llevo en el grupo, ¿cuánto llevamos en el grupo? 6 años. De hecho, nosotros digamos que nos casamos y mejoramos nuestro matrimonio a través del grupo Aprender, Servir y Vivir, y aquí fue donde empezamos a tener una relación buena con Dios. Pero pues yo empecé a no venir al grupo, empecé pues como a alejarme, y pues pasó lo que les estaba contando. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando cuando empezamos a leer el devocional un día, yo me acuerdo que yo le decía a Laura, tan teso que cuando usted se casa, a usted le dicen en el cursillo prematrimonial que hacen, le dicen, vea, usted para el matrimonio debe hacer esto, le explican cómo más o menos se debe llevar el matrimonio, como unas pautas pues necesarias para eso, pero hasta ahí, ¿cierto? Entonces yo le decía a Laura, tanto eso que no existe algo como que te ayude a ir reforzando el matrimonio cada vez que pase algo, que te hagan como un acompañamiento cada vez que pase algo. Entonces, yo me acuerdo que en el devocional decía que uno sí se tenía que reforzar mucho con su grupo pequeño, con su grupo cercano de Dios pequeño. Entonces, en ese momento, inmediatamente yo le escribí, le mandé un audio a Moni, yo le dije, Moni, qué bueno poder hacer algo para los matrimonios, de manera que, pues yo lo decía más que todo por el matrimonio de nosotros, como qué bueno que pudiéramos sentarnos a hablar del matrimonio, los problemas, de cómo con Dios se pueden solucionar, de todo lo que puede pasar a raíz del matrimonio, y pues cómo lo podemos resolver. Y pues Juanda y Moni, que pues sabemos que son como, digámoslo así, los papás en la fe que tenemos, y pues que están casados y llevan tanto tiempo, pues qué mejor referente como para hablar con ellos y empezarlo. Entonces empezamos. Una vez nos fuimos para la casa de Moni y Juanda, de los papás de Moni, si no estoy mal, ¿cierto? Y empezamos a hablar, y empezamos a hablar de un montón de cosas y a sanar, y después invitamos a otros amigos, y resulta que esto se convirtió en que en otros amigos que obviamente que también están casados, y se convirtió en que todos necesitaban hablar de su matrimonio. Entonces, cuando nosotros vimos eso, todos dijimos, no, esto hay que seguirlo haciendo, y esto hay que llevarlo, mi esposa lo dijo, lápiz y papel, de manera de que no seamos nosotros los únicos que nos quedemos con lo que aprendimos y con lo que mejoramos, sino también que las demás personas lo tengan como, pues los demás matrimonios o las personas que se vayan a casar o se quieran casar, lo tengan como base, pues para que no les vaya a pasar o para mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo esto que les he contado, entonces empezamos nosotros a servir como matrimonios. Entonces, dentro de las cosas que más me ha parecido bacano del servicio como matrimonios, es que ha sido demasiado constructivo y demasiado edificador para nuestro propio matrimonio, porque nosotros
cuando nos sentamos a hablar y hablar de los temas importantes alrededor de lo que es el matrimonio, como por ejemplo el dinero, como por ejemplo las relaciones sexuales, como por ejemplo la familia, etcétera, etcétera, entonces uno empieza a ver que no es únicamente uno el que tiene, o el matrimonio de nosotros los que tenemos es problemas o situaciones, sino que pues son también muchas las demás personas que también pueden presentar de diferente forma esos mismos situaciones como con esos mismos temas, con la familia, el dinero, etcétera, ¿cierto? Entonces para nosotros ha sido demasiado edificador, y le decía, y como se los mencioné en el retiro y se lo digo yo siempre a Moni, es de las cosas que yo más disfruto es ir o venir acá, porque lo hacemos acá, es a reunirnos a hablar como de lo teso, no de lo duro que es el matrimonio, sino que de lo duro que nosotros lo volvemos cuando lo empezamos a llevar como el mundo lo quiere que lo lleve. Pero cuando empezamos a dejar ese tercer hilo, que cuando usted se casa le dicen que es Dios y que nosotros solamente lo tenemos en cuenta en el momento del matrimonio, lo soltamos y empieza a desbaratarse el matrimonio. Pero entonces cuando lo invitamos y empezamos a tener ese matrimonio con Dios también, entonces hemos visto enormemente lo constructivo y lo edificador que ha sido pues el matrimonio, sirviendo con el tema del matrimonio y pues obviamente llevándolo como Dios quiere que lo llevemos, ¿cierto? Al ayudar a sanar otros matrimonios, recibimos sanidad nosotros también, y es súper teso porque muchas veces hablamos de temas que uno no ve, que uno cree que solamente le están pasando a uno, y uno ve las otras personas como pasaron con esos mismos temas y cómo lo resolvieron. Y que uno dice, fue pucha, pues qué bobada, nosotros lo hubiéramos podido resolver también muy fácil, solo que uno en su madurez o en su posición en la que uno está muchas veces se queda como firme y no se da la oportunidad de escuchar y de mirar qué otras opciones hay de resolver los problemas se puede hacer. Entonces hemos recibido mucha sanidad, pues gracias a Dios, porque nos ha podido mostrar las situaciones de los demás matrimonios que en las soluciones que se ha presentado, pues también lo hemos podido solucionar nosotros, y viceversa también, pues porque nosotros hablando de esos mismos o de los problemas o de las situaciones, digamos lo mejor, cómo hemos podido ir resolviendo y cómo esto nos ha ido formando y madurando para tener un matrimonio pues como muy sano, ¿cierto? De las cosas que más disfruto y más me parece que yo he visto como constructivas en el tema de servir como matrimonios es el fortalecimiento que como iglesia hemos tenido como grupo primario, porque no hablemos del grupo primario, como del grupo pequeño, perdón, del que tenemos donde apoyarnos cuando se presentan estos problemas. Entonces yo sé que yo cuando tengo alguna situación, yo no voy a recurrir a decirle al amigo con el que me enfiesto o algo, sino que yo voy a donde Juanda, voy por ejemplo donde Andrés, el esposo de María, y hablamos de cómo lo pueden centrar a uno a que uno sí puede estar equivocado y que definitivamente la solución no es la que el mundo te dice, sino pues que hay una solución que Dios te dice cómo debe de ser, y te da como que te pone, digámoslo así, como en bandeja para resolver pues como X problema. Entonces eso nos ha permitido como consolidar los grupos, o el grupo, perdón, que nosotros tenemos de amigos, que somos pues en estos momentos casi 12, ¿cierto? 12 personas que somos pues todos casados, y pues se ha convertido como en un plan muy chévere de poder, y de que lo necesitamos vernos cuando llevamos mucho tiempo sin estar como hablando del tema, para que pues podamos como tener como una, digámoslo así, una solución a lo que se nos puede ir presentando pues como en este tiempo. Hemos recibido muchas bendiciones con esto, cada vez que hemos venido a servir, pues yo les cuento que Dios nos ha
dado provisión, nos ha abierto puertas, tanto a mí en el temas laborales como a mi esposa en temas personales y laborales también, y pues obviamente con el tema de la provisión, en donde nosotros decimos, fue pucha, o sea, esto es gracias a cómo hemos dedicado, pues hemos sacado y nos hemos preocupado por las cosas de Dios, y pues como lo dice él, que si nosotros nos preocupamos por las cosas de él, él se va a preocupar y se va a encargar por las de nosotros, ¿cierto? Hemos visto la mano de Dios en nuestro matrimonio en muchas situaciones en las que nosotros, o sea, les voy a poner un ejemplo, digámoslo así, con el tema de la provisión, que uno dice, pucha, eso es Dios. Cuando nosotros empezamos a servir con este tema de los esposos de matrimonios, de sanando matrimonios, empezamos como a dedicarle y a sacar el espacio y a tener como a formar esa estructura, lo que queríamos hacer. Empezamos nosotros nosotros nos metimos digamos que en un tema de inversión pues de vivienda, y nos metimos digámoslo así, sin como tener como toda la provisión completa que necesitábamos para poder cumplir como eso que queríamos hacer. Y nos metimos en fe, pero también después de esto vimos el respaldo de Dios, porque se me mejoró a mí el tema laboral y salió como, digamos que lo que nos hacía falta para poder como hacer parte de cumplir como con este tema que necesitábamos para ese proyecto de vivienda que teníamos. Entonces eso fue, digamos que muy revelador para nosotros, como ver cómo Dios fue inmediatamente el que nos solucionó esa situación, pues como de la que les hablo. ¿Qué más les cuento? Nos ha parecido súper importante también llevar el servicio de matrimonios, porque nos ha permitido discernir a la hora de tomar decisiones, de saber que cuando yo tengo que tomar una decisión que involucra o nos afecta a los dos como esposos, cómo Dios nos lleva a tomar una decisión con la decisión ¿cómo decirlo? Como que sea respaldada por Dios, obviamente, pero que yo tengo que contar como con mi esposa al momento de tomar la decisión, y no irme solamente yo como Luigi Penagos a hacer como, irme pues como de frente contra lo que quiera hacer, sino como contar con ella y con Dios. Y hemos visto también cómo Dios nos ha ido respaldando en esas decisiones que hemos tomado, y pues eso nos ha permitido también fortalecernos como matrimonio y pues también como ejemplo para los demás matrimonios. Y también nos ha permitido saber, dentro de las cosas que me pareció más bacano, y es que nos ha permitido saber que somos muy buen equipo, y que cuando vamos a hacer las cosas que necesitamos y que nos involucra un esfuerzo los dos, sabemos que definitivamente si yo no lo hago con ella no va a salir de la forma correcta, de la forma perfecta que yo espero, pues, o que esperamos que lo vayamos a hacer. También me parece súper importante, y lo hemos visto no solo en el matrimonio de nosotros, sino en los demás matrimonios, y es entender la perspectiva del otro. También es diferente y es importante. Es decir, muchas veces uno se queda pensando, o se queda con una idea de que lo mío es la forma correcta, pero yo también con eso me he permitido entender y saber y tener, pues, como Dios me revela, como que es que ella también tiene como en parte la razón. Entonces es como ser un poco tolerante también, como en el momento de que presenten situaciones, como decir, fue madre, me detengo a pensar un rato lo que está pasando y la posición que ella tiene también, como para ver entonces como qué decisión se toma. ¿Quieres? Tócate, mi amor. Así que mi esposa. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Laura. Estoy muy feliz de estar acá y tener el regalo de Dios de escuchar a mi esposo hablar y dar pues como testimonio
de esa forma como Dios cautiva el corazón en el servicio. Y yo creo que todos tenemos un llamado desde el servicio y hay que pedirle a Dios también revelación. ¿Dónde es mi lugar en la iglesia para servir? Los que son casados pueden tener ese mismo llamado, los que son solteros pueden tener otro diferente, pero Dios para cada persona tiene un rol dentro de la iglesia. Y a mí del retiro a mí me impactó muchísimo, y de las cosas que más como que se grabaron en mi corazón fue lo que Enrique nos compartía, que detrás de cada uno de nosotros hay una lista de personas esperando por el evangelio, y si nosotros no despertamos, pues esas personas, Dios nos va a pedir cuentas por esas personas. Yo estaba esperando que vos, que me conociste y que tuviste la oportunidad de hablarle a esa persona de Dios en un momento en que la viste triste, desesperada o demasiado eufórica por cosas del mundo, le dijeras que había algo más y que estaba yo. Entonces ese era como uno de los mensajes que quería darles, porque sé que todas las personas acá no son casadas. Y más pues como este testimonio de las cosas que más rescato es eso, ver cómo Dios conquistó el corazón de mi esposo a través del servicio, que yo le decía a Moni, pero Luigi, ¿por qué no da sanación de corazón? Dale, da sanación de corazón, dale, da sanación de corazón. Y él era como, no, qué pereza, no, yo no quiero. Haga usted sanación de corazón todas las veces que quiera, pero a mí no me ponga a hacer las cosas. Yo, bueno, enviemos una oración. Hagamos una oración por tal persona. Uy, no, qué pereza. Oremos por las personas. Vamos al grupo. No, hay que orar por las personas al final. Qué pereza, no. Entonces, para cada persona Dios tiene un llamado, y es disponer el corazón para que Dios lo muestre y revele dónde es tu lugar en la iglesia. Para todos Dios tiene pues un lugar. ¿Qué otras cosas quería contarles que hemos visto nosotros en el matrimonio, producto del servicio, y que hablábamos como, bueno, ¿qué ha hecho en los otros matrimonios? Y ha sido como un espejo. Y Moni habla mucho de que cuando uno sirve, el primer bendecido es uno. La bendición primero pasa por uno para ser transmitida a otras personas. Entonces, cuando nosotros vemos sanidad en los otros matrimonios, Dios está sanando también cosas en el nuestro. Y era el primer punto, no lo había visto, de lo que me tocaba decir. De las cosas que hemos visto en el matrimonio es que Dios nos permite ver la obra que está haciendo en el otro. Dios es muy teso, y eso es lo que les estaba contando. Cuando servimos, Dios nos permite ver problemas que vamos a enfrentar y las posibles salidas. Nosotros hasta ahora no tenemos hijos, pero las personas con las que hemos servido, y ahorita vamos a hablar de mitos y verdades alrededor del servicio para los matrimonios, cuando vemos a las parejas que tienen hijos hablar y debatir, y es que, no sé, el niño está haciendo tal cosa, entonces tenemos una diferencia en las formas de educarlos, o en las instrucciones que les damos, o con las familias, o bueno, empezamos a ver nosotros, a esta situación se nos va a presentar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos preparamos? O cuando la vivimos, o cuando la vivamos, pues podemos saber que hay personas que ya atravesaron por esa situación y que nos pueden orientar. Muchas veces uno como creyente, y mi esposo lo reiteró mucho, no solamente en el servicio, en los matrimonios, como creyente uno cree que los problemas solo le pasan a uno, que lo que uno vive solamente lo está viviendo uno, que las tentaciones que uno tiene pues solamente las está teniendo uno. Avisa que lo dejen en la portería, mamá, por favor. Entonces pasa igual en los matrimonios. En los matrimonios uno cree que el matrimonio de uno, y sobre todo cuando uno está pasando como por una situación difícil, el matrimonio de uno es el peor y es el que más mal ha estado en toda la historia de la humanidad. Y eso pasa en los creyentes. Uno a veces es ciego y uno dice, no, es que nadie puede estar peor que yo en este momento. Y eso te nubla tanto de alejarte de Dios, de alejarte de la iglesia y de quedarte solo como con tu situación. Y volvemos a reiterar la importancia de la iglesia. Y la iglesia, más que una institución, pues, o un lugar físico, se me fue la palabra, es esa obra de Dios reuniendo a personas alrededor de un principio de Él. La iglesia es ese cuerpo de Cristo, esa es la palabra que está buscando, ese cuerpo de Cristo
que cuando tú estás cerca o cuando estás en el cuerpo de Cristo encuentras complemento, y eso ha sido para nosotros también poder compartir con matrimonios. La primera vez que hicimos el curso nosotros, que nos lo estaban dictando Juanda y Moni, encontrar esas parejas de amigos que eran complemento y saber que ellos eran fuertes en unas cosas en las que nosotros éramos débiles y que nos podían enseñar muchas cosas, también fue muy constructivo. En ese proceso del servicio también nos dábamos cuenta cómo los dos tenemos puntos de vista distintos y que en cierta forma o en algunos puntos es válido porque él ve las cosas desde su punto de vista, desde el corazón que tiene, y yo las veo desde mi punto de vista. Entonces, ese servicio nos ha permitido a nosotros tocar temas que uno en la cotidianidad no hace, no los toca. Lo mismo pasa con sanación de corazón o pasos a la libertad en Cristo o el curso de damas que yo no sé si se ha vuelto a hacer. Son espacios en los que uno de verdad va hasta el fondo del corazón y habla de las cosas que la dinámica del día a día a veces no permite que uno las toque. O que uno muchas veces no prefiere hablar, no prefiere tocar esos temas porque se vuelve como, que en vez de hablar de eso porque terminemos peleando. Entonces uno, que de hecho es uno de los temas de Sanando Matrimonios, que son, ¿cuáles son esos temas silenciosos que yo prefiero no tocar? Entonces eso se convierte en un espacio donde tienes que, no digamos que tienes, porque finalmente cada quien habla lo que quiera hablar, pero se permite que las personas hablen de esos mismos temas y cómo se pueden sanar. Y me parece súper charro porque, por ejemplo, cuando uno hace sanación, y se los decía ya en el retiro, casi nadie habla, todo el mundo es callado, nadie es, pues, en cambio Sanando Matrimonios todo el mundo se destapa y ríe y se dicen todo lo que tienen que decir, y a mí eso me parece demasiado bacano, no por chisme, no por ver la pelea de las otras personas, sino porque eso sana, es decir, hablar y decir cuáles son sus problemas y todas las cosas que uno va guardando y acumulando, las saca, y eso se va uno libre de todo lo que tiene guardado. Por ahí dicen que aprende más quien enseña, o sea, y las personas que repiten y repiten los mismos temas, pues aprenden eso de memoria. Y con Dios, pues el proceso es, y yo creo que los que dictamos Sanación de Corazón también lo vivimos. Cada vez que uno dicta Sanación de Corazón y repasa los temas, más aprende y Dios más trabaja el corazón. Y eso mismo nos ha pasado con el curso de Sanando Matrimonios. En cada tema Dios va más al fondo, va más y muestra otras cosas y revela otras cosas y salen temas que en principio pues no habían salido, y bueno, se dan como conversaciones distintas cada vez, aunque estemos hablando del mismo tema. Mi esposo lo mencionó, valoramos el complemento que es el otro, y cómo cuando le estamos hablando a una pareja, no es lo mismo que yo le diga al hombre, mira, es que tu rol es este, es que tú tienes que hacer esto, a que lo diga mi esposo, pues, y en su rol, pues, como lo desempeña. Entonces empieza a ser, pues, el complemento, y somos el equipo que también Dios nos ha llamado a hacer. Es un tiempo de calidad. El servicio en pareja es un tiempo que No había conectado la transmisión. Bueno. Es un tiempo que edifica, pero es un tiempo que da muchísimo fruto. Aunque sea un tiempo que aparentemente tú estás invirtiendo en otras personas, es un tiempo que te da fruto. También la importancia de aprender los lenguajes del amor del otro. Y yo creo que muchas veces me lo han escuchado decir, y quienes no se lo hayan leído ese libro, lo recomendamos a ojo cerrado, y el devocional aún más. Incluso para los solteros, porque eso le va a permitir entender cuando se meta con alguien que tiene que identificar el lenguaje del amor de la otra persona para saber cómo le entra, pues, o es más fácil llevar a esa persona. El libro de los lenguajes del amor es un libro que
te abre los ojos para renunciar, y sobre todo cuando ya estás casado, para renunciar a buscar amor del otro y decidir entregar amor y ver cómo lleno el tanque del amor del otro y cómo el otro se siente amado. Y si los dos se encargan de hacerlo, la relación fluye mucho más. Ese libro tiene un devocional que se llama Devocional de los Lenguajes del Amor, y es una lectura diaria y que se recomienda pues hacerse en pareja, o si no se hace en pareja, pues que lo haga uno de los dos, y se tratan temas obviamente alrededor pues como de la pareja, y es muy bonito. O sea, la verdad es que ese tiempo de orar en pareja construye y empieza a romper muchas cosas que uno trae del mundo y que digamos que se van sembrando en el corazón. Y otra de las cosas que les queríamos compartir es que vivir esa experiencia, o lo que ha sido hasta ahora, nos permitió eliminar la palabra divorcio del matrimonio, de nuestra comunicación, y declarar que esa era una palabra que no íbamos a volver a usar nunca y que no era un camino pues ni una alternativa para nosotros. Y nos ayuda a valorar el matrimonio que tenemos. Creo que es natural. Cuando uno ve las condiciones de otras parejas, uno dice, a nosotros sí no nos pasa nada. Pues los problemas de nosotros sí son unas bobadas. Y muy charro, porque las otras parejas que tienen problemas difíciles, cuando lo ven a uno piensan lo mismo. Yo no sé pues eso qué efecto tendrá, pero eso es lo que pasa. Lo ven a uno con unos problemas pues que para nosotros son muy delicados, y ellos lo ven, ay, ustedes... Pues sí, nosotros pensamos que teníamos problemas, pero ustedes sí tienen pues como un temita ahí complicado que solucionar. Entonces nos ayuda a valorar lo que hemos construido y mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que Dios ha hecho, todo el camino que llevamos, todo lo que hemos construido, todo lo que Dios ha permitido y lo que no ha permitido, y cómo nos ha cuidado. Yo les iba a decir otra cosa. Mientras tú te acuerdas, que yo creo que dentro de las cosas que más nos ha funcionado como resultado de Sanando Matrimonios y de dar el servicio, es creer que sí funciona y que Dios sí nos sana también, pues nos sana el matrimonio 100%. De hecho, con las parejas que hemos estado, de las primeras cosas que yo siempre le digo cuando llegan, porque muchas veces llegan como con sus situaciones o llegan como ya negados y que es como la última instancia, es crea que Dios sí va a sanar el matrimonio, que sí va a hacer algo, y que desde el momento en que usted decide estar en dedicarle ese espacio a su matrimonio y a estar con Dios, cómo lo va a ir transformando. Entonces yo desde el día 1 que empezamos con ese tema, yo tuve como la convicción y que sí iba a funcionar, y pues yo puedo decir pues que las cosas que más me ha acercado Dios, como más me ha acercado a Él, ha sido a través de mi matrimonio, obviamente con mi esposa, y de lo que hemos hecho a través del servicio, y pues lo bueno que nos ha fortalecido a través de eso. Bueno, vamos a pasar a una parte que se llaman los mitos y verdades sobre la experiencia de servir como matrimonios y para los matrimonios. Entonces, un mito que pasa mucho y que nosotros teníamos, sí, yo me acuerdo también que una vez se lo dije a Laura, y es que como si tengo un matrimonio con problemas graves, por eso no puedo servir. Entonces uno dice, pues madre, no, como yo tengo estos problemas, ¿yo qué voy a hacer ejemplo, por Dios? Y me acuerdo de algo súper charro que con Moni, es que cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, yo, pues Luigi Penagos, yo no Laura, sino yo decía, no, Moni y Juana, que van a tener problemas, ellos que se mantienen con Dios, no, hombre, y ellos no pelean y nada. Cuando yo me choco con la realidad de que son personas comunes y corrientes como nosotros y tienen también esas situaciones, yo decía, pucha, sí. O sea, incluso ellos
con sus situaciones y nosotros con las situaciones, sirven. Entonces, lo traemos acá como mito, porque cualquier problema que nosotros podamos tener como matrimonio le va a servir a otro matrimonio para edificarlo. Entonces, y lo hemos visto, hemos tenido situaciones en las que son iguales a otras parejas y nosotros los vemos como, pucha, nosotros ya pasamos por eso, entonces ya tenemos, digámoslo así, como los argumentos o no sé si decir la autoridad pues para hablar del tema, pero pues Dios da la solución a través de ese problema con lo que nosotros nos pasó. Entonces sí es un mito 100% de que si tengo problemas en mi matrimonio no puedo servir. Antes todos los matrimonios tienen problemas incluso más graves que los de nosotros, y estas situaciones Dios las usa para que los demás matrimonios a través de eso sanen. Y tú otro. Dale. Esto aplica también para el servicio que no es de matrimonios, ¿no? Porque la gente dice, no, es que yo en este problema en el que estoy metida, la situación que estoy viviendo tan difícil, ¿cómo voy a ir a servir? Y ahí es cuando más se glorifica y es cuando Dios empieza a solucionar las cosas, de sacarlo a uno de los problemas que tiene. Entonces también aplica. Bueno, otro mito que hay es que podemos resolver los problemas del matrimonio solos. No, y pues por eso lo decíamos ahorita, siempre llegamos como al momento del tema de matrimonios y todas las personas se destapan y hablan porque nunca hablan, y son cosas que ni en su mismo matrimonio hablan. Entonces es súper teso porque tratan de resolver los problemas, o tratamos, porque a nosotros también nos pasó de que tratamos de resolver los problemas solo, y no, siempre es necesario Dios obviamente pues involucrarlo en todo momento, y la iglesia, o sea, es súper importante tener un grupo pequeño donde podamos sentirnos con confianza de que no vamos a convertir nuestros problemas en chisme, sino que también vamos a tener antes edificación, y pues si somos nosotros los del problema, pues salir exhortados o encontrar pues como una solución a través de eso. Eso sí, no encontrar solución a través del matrimonio, a través del mundo. Y yo les voy a dar mi opinión respecto al tema de los psicólogos, si son necesarios pues como para muchas cosas y todo, pero cuando vos tenés un grupo pequeño y cuentas con Dios, yo creo que esa es la mejor solución que puedes darle a cualquier problema que puedas tener con tu matrimonio, que yo sé que estoy casi seguro que se pueden resolver ahí. En el mundo estamos acostumbrados a que tenemos que mostrar que estamos súper bien, que nuestro matrimonio funciona perfecto, que no tenemos problemas. No está bien visto y no es aceptado que una pareja pues haga evidente que pasa por dificultades. Y hasta mejor, porque pues muchas veces la gente entra a opinar con alternativas que van en contra pues como de los principios de Dios. La iglesia es ese lugar seguro que Dios nos entrega para abrir nuestro corazón y para empezar a experimentar cómo Dios es esa tercera parte vital del matrimonio. Y de verdad que yo siempre se los digo cuando hablamos con matrimonios, Él es el más interesado en el que el matrimonio funcione y sea para toda la vida. Y si Él es el Dios todopoderoso, ¿por qué no va a estar interesado en ayudarle al matrimonio a salir adelante, a resolver las situaciones que tenga? Hay que buscar, como les decía, ese lugar seguro. La iglesia es muy importante porque muchas veces en la pareja, cuando hay dificultades, escuchar a Dios puede ser un poquito más difícil. Y si los dos tienen posiciones contrarias, entonces ¿quién va a dirimir la diferencia? Dios entra a dirimir esa diferencia, de decir, mire, es que la verdad y el principio es este, y los dos se tienen que regir por eso.
en gran medida Dios usa la iglesia para compartir esa verdad y esos principios, y para que de verdad uno los pueda recibir y los pueda aplicar en el matrimonio. Entonces esa es la verdad de ese mito. Dios está ahí como la tercera parte vital del matrimonio. A uno a veces se le olvida que uno está casado también con Él y que es el más interesado en que el matrimonio esté bien, y la iglesia está ahí para ayudarte a ver lo que Dios te ha dicho, te ha mostrado y dejó escrito en la palabra, y nosotros en nuestra terquedad, en nuestra ceguera, en nuestra rabia, en nuestra emocionalidad no queremos ver. Y yo vuelvo y digo, esto aplica incluso para los que no son casados. En la vida del creyente uno le pasa lo mismo. Muchas veces uno se aísla, busca soluciones en muchas otras cosas, y el principio está escrito súper claro en la palabra. Uno no lo lee porque incluso pues no lo ve de la rabia, o está totalmente cegado, y la iglesia entra a ser un papel pues fundamental. ¿Vas a decir algo más? Sigo con estos. Bueno. Otro mito es que es necesario llevar muchos años de matrimonio, tener hijos y muchas otras como peldaños que van teniendo las parejas para hablar con autoridad. A nosotros eso nos costó un poquito al principio, porque decíamos, ¿cómo nos vamos a sentar con una pareja que lleva 10 años de casados, tiene 3 hijos y nosotros llevamos 5? Somos unos pollos y no tenemos ni siquiera hijos. Y en realidad nosotros no estamos dando un curso basado en nuestra experiencia. O sea, nosotros en ningún momento en Sanando Matrimonios y en ese servicio decimos es que aprendan sobre cómo Luigi y Laura resolvieron ese problema. No, porque seguramente muchas de las situaciones que muchas parejas viven y que nos encontramos en el camino, pues no los vamos a entender porque no hemos pasado por eso. Lo que hacemos es compartir los principios de Dios, y se los acabo de mencionar. En la Biblia está muy claro cuáles son los principios, qué agrada a Dios, qué está escrito, y nosotros solamente dejamos que el Espíritu nos use para transmitirlos, y entregamos la verdad. Es lo mismo que hace cualquier persona que está acá sentada dando su testimonio. Expresa lo que dice la palabra. Muchas veces puede que no haya vivido cosas similares, puede que sí, puede que no, pero lo que hace es compartir la verdad. Y la verdad es la verdad. La verdad no depende de si yo lo viví o no, si es mi experiencia o no. Nosotros hablamos de la verdad. Entonces somos instrumentos del Espíritu Santo para edificar a otros en cualquier situación que estemos, no importa si ya la hemos vivido o no. Vuelvo y digo, aplica para el servicio por fuera del matrimonio, cualquier tipo de servicio. Si bien el testimonio Dios lo usa para edificar, lo importante es esa verdad que está escrita. Y es súper charro ese punto, porque nosotros hemos tenido dentro de Sanando Matrimonios, pues el tema de Sanando Matrimonios, el curso lo damos obviamente Juan Daimoni, está María Andrés, Luis Gaizari y nosotros dos, y hemos tenido momentos de que el Espíritu Santo está en una persona que uno dice, fue madre, qué sabiduría la de esta persona, hablando de un tema del que de pronto no podía tener tanta experiencia porque no lleva muchos años casado, porque no tienes hijos, etcétera, etcétera, y Dios le pone la palabra perfecta que necesitan las demás personas escuchar para sanar lo que tenga que sanar, o para que le haga clic con lo que le tenga que hacer para que le funcione o se vaya como con esa revelación. Entonces nos ha pasado que hemos tenido esos momentos en los que hay situaciones donde Dios se la deja clara a esa persona para que transmita el mensaje. Yo les quiero contar una experiencia con ese tema. Nuestro padrino de matrimonio, que ya está en la presencia de Dios, incluso fue pues, también como un regalo para nosotros, Dios permitirnos servirles a ellos como matrimonio antes de que él se muriera. Y fue la primera pareja que nosotros empezamos a acompañar en ese proceso y a replicar literal lo que nosotros veíamos el día anterior. Entonces nosotros teníamos clase el viernes con Juan Daimoni y el sábado íbamos a la casa de ellos a hablarles de lo mismo y a replicar lo que estábamos haciendo.
Y ellos en una condición muy diferente a la de nosotros. Un hijo de 3 años en ese momento, con una economía totalmente resuelta. La esposa no trabajaba, cuidaba al hijo, se llevaban, ¿cuántos años de diferencia? 10. Se llevaban 10 años de diferencia en edad. El hijo nació sin que ella quisiera estar en embarazo, pues quedar en embarazo. Él anhelaba ser papá. Entonces, si ven, pues unas condiciones súper diferentes a la de nosotros. Pero ellos con un matrimonio muy fracturado. Nosotros íbamos a la casa de ellos y una hostilidad que se sentía en el ambiente, hasta incómodo. Y era muy teso porque a ellos les gustaba era compartir con nosotros, o sea, no invitaban a nadie más y nos invitaban a nosotros y nosotros éramos ellos peleando y nosotros ahí como ¿qué hacemos? Bueno, y arrancamos. Y a mí me pareció muy bonito porque, y esto es, vuelvo y les digo, testimonio de que Dios usa a las personas aún sin que estés en la misma condición de a quien le estás hablando. Era impresionante, y mi esposo puede dar testimonio de eso, que cuando en algún momento yo le decía 3 palabras a Manuel, yo lo miraba a los ojos y yo sentía como que la mirada de él se iluminaba y se le abría el entendimiento, y de mí salían unas palabras que yo me escuchaba conscientemente y yo decía, uy, ¿por qué? Pues yo, ¿de dónde estoy sacando todo esto? Y él inmediatamente me decía, se quedaba callado después de haber alegado por el mismo tema 30 minutos y no dejarlos hablar en lo absoluto. 3 palabras que ponía el Espíritu Santo en mi boca y él, sí, Laura, tienes toda la razón. Y él, pues, él era mucho mayor que yo. Y yo decía, wow, la presencia de Dios y lo que Dios hace. Él no me estaba poniendo atención a mí, ni porque yo fuera más brillante que él, o porque me admirara en algún sentido. No. En ese momento era el Espíritu quien estaba hablando a través de nosotros. Y fue hermoso ver cómo Dios reconstruyó ese matrimonio antes de que a él lo mataran. Fue muy teso porque cuando a él lo mataron, lo que me dijo la esposa fue, porque ahora en el mejor momento de nuestro matrimonio. Y yo le decía, María, Dios sabe por qué tenía que ser ahora y no cuando ustedes estaban mal, donde tal vez tu remordimiento y tu culpa hubieran sido tu compañía el resto de la vida. Y fue de esos casos que uno de verdad se lleva en el corazón y dice, gracias Dios que me permitiste estar ahí. Tal vez si Manu se hubiera muerto y ellos con esa problemática y nosotros teniendo la solución en las manos y habernos quedado callados por miedo, por pena, por cualquier cosa que se le puede pasar a uno por la mente, por esos mitos de no tengo hijos, él es mucho mayor que yo, tiene una vida muy diferente a la que nosotros llevamos, están en una condición distinta, pues le permitimos al Espíritu Santo obrar. Y era muy teso porque siempre que entrábamos a la casa de ellos nos cogíamos de las manos y les decíamos, bueno Dios, aquí estamos, utilízanos para hablarle a Manuel y a María. Y así hacía. Y desde el primer día nosotros nos dimos cuenta que lo que estábamos recibiendo del lado de Moni y Juanda y que empezamos a construir con todo el equipo, nosotros cuando empezamos a hacer, desde el primer día que tuvimos la reunión con Manuel y con María, dijimos, esto es Dios, o sea, Dios nos puso acá con ellos para esto y para recibir lo que estamos recibiendo, para entregárselos a ellos. Entonces fue súper teso porque incluso nos llamaban a decir que fuéramos a hablar con ellos, que necesitaban hablar, porque no lo hacían solos. Entonces aprovechaban de esos momentos para sanar, porque yo no les voy a mentir y no se los digo pues como en son de chisme, sino que ellos lloraban, peleaban, discutían y se quedaban súper bien. Y cuando nos íbamos siempre le decía a Manu, a Laura como gracias Laura, definitivamente la sabiduría que vos tenés
es mucha porque me ha hecho caer a mí en cuenta de muchas cosas malas que yo tenía como esposo. Y Laura le decía inmediatamente como no, pues es Dios a través mío, pero me parece súper teso todo lo que puedo hacer y que ese, como dijo María, finalmente en el momento en que mejor estaba fue cuando Manu se fue. Pero fue gracias a Dios pues que pudo restaurar ese matrimonio pues con ayuda de lo que pudimos haber hecho. Y un último mito que también lo hemos tocado es pensar que los problemas de nuestro matrimonio o de nuestra vida son muy diferentes a los que otros tienen y nadie ha pasado por algo similar. Y también lo hemos visto, y es que todos los matrimonios pasamos por unos puntos de inflexión que son comunes a los matrimonios. En algún momento uno tiene diferencias en la parte sexual, o en las finanzas, o en los hijos, o en las relaciones con la familia, o en la comunicación, o en la convivencia. Son los problemas como diagnosticados de todos los matrimonios, que se manifiestan de formas diferentes en todos, sí, pero son puntos que empiezan a ser comunes y Dios los usa para edificar entre los matrimonios. No sé, Moni, si tú quieras compartir algo. Yo les voy a pedir una pregunta. Una pregunta. Cuéntanos, Luigi, ¿cómo es la antigua Laura y la nueva Laura que tú ves hoy, después del matrimonio, y lo mismo tu Laura? ¿Cómo es el antiguo Luigi que tú conociste y cómo es el hombre que hoy tienes? ¿Cómo hicieron? Porque una vez tú me decías que ustedes creen que ustedes se casan criados, yo los terminé de criar, y a mí me dio mucha risa, y eso me dio mucha risa porque yo los terminé de criar, y es cierto, uno en el matrimonio se sigue criando juntos y eso es lo que asusta, pero Dios da las claves, entonces eso es. Bueno, ¿cómo era Laura antes? Bueno, pues así como resumencito chiquito, yo me casé con Laura a los 2 años de novios. Sí. Bueno, pero más o menos pues yo la saqué de la casa a los 3 meses de novio, pues, o sea, le dije a los 3 meses que la mamá no quería conocerme, pues, entonces yo le dije vámonos a ir juntos y nos fuimos a ir juntos, pues así literalmente. Sí. Entonces, pues hay un testimonio por ahí, pues ya grabado a través de eso, pues de Laura, y de nosotros, pero nos casamos, yo tenía, ¿cuántos años? 28 años, 28, 29, 30, sí, 28, 29. Entonces, pues yo digamos que estaba un poquito más maduro dentro de la inmadurez que puede tener un hombre de 29 años, y pues Laura sí estaba también muy jovencita. Entonces todavía pues, pero más joven todavía, entonces pues par de cagones ya viviendo juntos, pues entonces nos tocó como vivir juntos el noviazgo, viviendo juntos y ir madurando. Entonces Laura era una mujer demasiado, voy a decirlo todo, listo. Mónica dijo. Laura era una mujer muy superficial en temas de... Cuando yo me metí con Laura, yo no era profesional, yo tenía una tecnología, tenía un cargo de analista, pues, no ganaba pues como bien, entonces, y Laura pues una niña en Colombia, un cargo bueno. Entonces, sí, acostumbrada a ver pues manes de billete y pues con cargos altos y con sus títulos universitarios, pues se metió con un man con que no. Entonces, dentro de las transformaciones que ha tenido Dios y el testimonio que tiene Laura de cómo Dios mejoró cómo Dios la acercó a ella y cómo mejoró la relación con la mamá y cómo ha permitido que tengamos un buen matrimonio, es que cambió esa superficialidad que tenía ella en cuanto a eso, y es súper teso. Y yo le iba a decir ahorita antes de que mi esposa terminara pues como con los mitos, y es que, y no lo digo porque ella esté aquí a mi lado y lo he mencionado muchas veces, y es
la transformación de mi vida profesional y personal que hoy tengo es gracias a la motivación que me ha dado mi esposa, ¿cierto? Yo ya pues, soy profesional, yo me gradué de administrador financiero hace un año ya, pero fue impulsado y ahora pues tengo un buen cargo en la empresa, pero fue como no porque yo me sintiera mal viendo a Laura hacer lo que es, sino porque fue su motivación la que me llevó a mí a hacer lo que ahora soy y lo que seguiré siendo, ¿cierto? Entonces, bueno, Laura era una mujer que sí era demasiado superficial en ese entonces, y yo, digamos que, vamos a decirlo así pues, dramáticamente, pero no es así, pero sufrí mucho por eso, porque tuvimos muchas discusiones en las que pues, terminábamos y ella me trataba como que es que yo no voy a meterme con un hombre que yo estoy aquí en este nivel y vos estás por acá, nunca, así, pues eran las discusiones de ese tipo. Entonces, y pues porque yo no quería estudiar en ese momento y bueno, muchas cosas, pues el caso fue que pues ya ha pasado, ya llevamos 5 años de casados y pues Dios me ha permitido ver yo también se lo retribuyo mucho a Dios obviamente porque Dios ha sido ha permitido que mi esposa sea una mujer idónea para mí en ese montón de cosas. Entonces la ayuda idónea que Laura ha sido en mi matrimonio, bueno, nuestro matrimonio fue pucha muy muy grande. ¿Qué más ha tenido ella? ¿Qué más expongo de tu miseria? Sí, ya me acordé. Laura y es súper charro porque yo creo que este tema le pasa a todas las mujeres pues que tienen una buena relación con la mamá. Cuando otro resumen así cortico, nosotros, Laura y yo, nos fuimos a vivir juntos, duramos 1 año y medio viviendo juntos, cuando estábamos en el mejor apartamento, súper bien ubicados y toda la cosa. Laura conoce al grupo Aprender, Servir y Vivir, hice ahora por Laura tiene una revelación, sueña que tiene que irse a la casa para salir casada de la casa y me dice a mí como tipo 3 de la mañana, un 31 de octubre, soñé que tengo que salir casada de la casa y me voy a volver para mi casa. Si quieres, bien, si no, pues pico y chao. Entonces, mi relación con mi suegra no fue muy buena en los inicios, ya súper bien, gracias a Dios, que eso también la restauración que tuve yo con mi suegra fue una de las bendiciones que tuvimos después de Sanando Matrimonio, ¿cierto, Moni? Entonces, de las cosas que yo con mi esposa tenía problema era que Laura respetaba, por respetar tanto a la mamá, y Laura es una hija única, entonces por respetar tanto a la mamá y porque la mamá y ella eran súper buenas amigas, entonces para Laura era la mamá primero antes que yo. Entonces la ponía por encima de un monte todo y digamos que en cierta forma entendible, pero lo hacía. Hasta que empezamos con Sanando Matrimonios y un montón de reuniones del tema donde le enseñaron a quemar las barcas. Es una visión mucho muy alejada. Sí, tal cual. Explícase, ya no vuelve a la casa. Ya usted se fue de su casa. Sí, y pasaba eso y era que siempre mi esposa tenía conversaciones con la mamá donde no hablaban muy bien y pues Laura llegaba con rabia donde mí, pues yo sí tenía la culpa y llegaba ya a desquitarse, digámoslo así, bueno, llegaba no a desquitarse, sino que llegaba con un odio que le generaba a la mamá y pues yo recibía el golpe y pues no. Entonces dentro de la madurez que hemos tenido y de lo que hemos crecido como matrimonio hemos aprendido cuáles son los roles en los que debemos estar, y el tema de las barcas sí es anécdota, parece chiste pero es anécdota, y es que dijo María Alejandra, la esposa de Andrés, que pues también, porque también nos pasa a nosotros los hombres, y es que nos casamos pero seguimos en la casa de los papás, entonces, y es un error súper grande.
porque usted se casa y chao, o sea, literalmente uno sí tiene que seguir queriendo y respetando mucho a los papás, pero ya usted es una familia aparte donde ya tiene su convivencia aparte, entonces no tienes que volver a la casa de tus papás a nada. Entonces Laura, yo creo que esa ha sido de las cosas que más que yo digo, uy, mi esposa, mera esposita la que me gané. Cuando empezó a decirle a la mamá como, bueno, no, sabes que a Luigi déjalo quieto, no vuelvas a hablar mal de él y menos delante mío, y la puso en su lugar y yo dije, no, pues súper bien. No porque yo quería ver que la mamá se sintiera mal, sino porque me dio el lugar también como esposo, y eso es súper importante, y yo creo que todos los hombres lo necesitamos, y viceversa también, porque también pasa que hay muchos hombres que no queman las barcas con sus papás, y no falta pues que pase lo mismo. Entonces por eso digo lo que digo. Y lo otro que me faltaba del tema es que es algo que apenas estamos empezando a madurar, y lo hemos visto ahora que tenemos un perro, pues porque me metí en un perro, pero tenemos un perro muy bonito que se llama Kobe, un golden, pero como Dios todavía no nos ha mandado hijos, nos metimos con un perro. Entonces Kobe ha sido, digámoslo así, sí. Nos conseguimos un perrito para entrenar, y qué entrenamiento tan hijo de madre, pero Kobe es un amor de perro, pues es un alma vieja, sí, pues. Pero dentro de lo que hemos estado, que nos hemos dado cuenta en estos momentos teniendo un perro, y que de pronto va a ser nuestro comportamiento así con los hijos, y es que Laura no me respalda mucho en muchas decisiones que yo tomo con el perro, y hemos tenido discusiones con eso, pero entonces de hecho tuvimos una discusión hace poco del tema, donde yo le dije, ¿sabes qué? Lo que yo decía con el perro, tenías que respetarlo y respaldarlo, fin. ¿Cierto? Cuando lo hace, yo digo, súper bacano, porque no porque sea mi posición, sino porque a la final muchas veces pasa lo que yo digo. Entonces yo digo, fue pucha, no me quiso hacer caso simplemente porque ella tenía su opinión, y entonces hemos empezado a entender eso, y ella ha cambiado mucho también como respecto a entender que pues yo soy la autoridad del hogar, y pues debe como tener ese respeto no respeto, el respaldo por la autoridad, porque en el momento que llama a tener hijos, yo digo algo, entonces el hijo no puede ir donde ella a decirle, no, pues ya vas a ver qué es lo que yo finalmente decidí, ¿o no? ¿Sí o no? Como pasa con el perro, que el Luigi lo regaña y él se va a mis piernas a meterse detrás de mí. Es un perro porque lo regaña y no quiere hacer algo, y él sabe que Laura lo defiende, se hace detrás de ella, y entonces Laura, como no me deja regañarlo, entonces Yo me quedo callada. súper charro, me entro para el baño, y él se monta encima de la cama, yo no lo dejo montar la cama, se monta encima de la cama, y él me escucha que es algo, y él tan solapado que se tira, como Laura lo deja. Yo solo me río. No, eso, para empezar, pues como desde lo último que dijo, sí, a nosotros sí nos ha costado mucho eso, y Dios empieza a revelar, Dios se vale de todo, y empieza a revelar todavía donde hay heridas del corazón. La verdad, cuando Luigi tomaba una decisión con el perro, para mí era como inconcebible, o sea, yo pensaba todo lo contrario, y en mí era como una rabia horrible, la verdad, ira. Y yo decía, pero ¿por qué él tiene que tomar la decisión? Yo no entiendo, es que yo también puedo tomar decisiones. Y Dios empieza a mostrar que en mi casa, pues mis papás son separados, yo viví con mi mamá toda la vida, quien fuera autoridad en mi casa era mi mamá. Y yo pensé que yo ya había soltado eso. Entonces, para mí, quien debía tomar la autoridad y las decisiones, pues era yo. Y que estaba como en toda la capacidad y la autoridad para hacerlo, y que mi punto sí era mucho más válido que el de él.
es un tema que está en progreso. Todavía yo no lo... Pues, exacto, llorando, y yo le decía a Dios, ¿por qué me da tanta rabia que Luigi imponga algo en la casa y yo no lo pueda respetar y ya? Y yo no pueda decir, listo, si él no quiere que el perro haga eso, pues entonces que no lo haga y punto. ¿Y por qué me da tanta rabia? Y Dios muestra eso, me dice, mira, es que en tu casa nunca hubo una figura paterna de autoridad, entonces a ti te cuesta ver que alguien que no eres tú, porque tú creciste creyendo que cuando estuvieras ya en tu casa, tú ibas a ser la autoridad y la tomadora de las decisiones. Mi papá, aunque fue un papá relativamente presente, yo nunca le pedí un permiso, él a mí nunca me dijo, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, te doy autorización para esto, en lo absoluto, nunca. Yo nunca le pedí permiso a mi papá para nada. Mi mamá era absolutamente todo. Entonces, Dios mostrando cosas y la verdad, pues el perro, y suena chistoso, sí ha sido un entrenamiento para nosotros. De lo que era Luigi, Luigi era un hombre inseguro. Luigi buscaba constantemente aprobación del mundo. Para Luigi era mucho más importante lo que las personas dijeran de él que lo que él, digamos, que estuviera seguro que es. Para él era mucho más importante esa afirmación de otros y buscaba el respaldo de otras personas. Sí, y de personas como que para él eran referentes por su historia de vida y por las heridas de su corazón. Él buscaba siempre a alguien que le dijera, hey, lo estás haciendo bien, dale, sigue adelante. Que incluso pues fue de las cosas más duras cuando mataron a Manuel, porque Manuel era eso para Luigi, era quien lo afirmaba, quien le decía, vos sos capaz, yo creo en vos, dale, sigue adelante. Y Dios le ha mostrado que no necesita, que tuvo a alguien que en su momento le dio esa seguridad, esa certeza, que era Dios mostrándole a Luigi que era capaz de hacer muchas cosas, pero cuando Manu muere, Dios empieza a mostrarle a Luigi que él no necesita eso de otras personas, ni de nadie de acá, que solamente buscándolo en Dios iba a encontrar esa afirmación y esa llenura del corazón. Veía un hombre, pues era un hombre muy llevado del mundo, muy llevado del mundo, le costaba apartarse de las cosas del mundo. Ahora yo veo un hombre que es capaz de decidir dónde no estar porque sabe que no es bueno, que no le va a traer bien, aunque su carne quiera estar, él dice, no, yo me alejo, que es capaz de tomar decisiones en pro, pues, como de su bienestar y el bienestar del matrimonio, decir, yo no hago eso y sacrifico algo que me gusta, porque sé que si estoy allá o hago esto puede traer consecuencias negativas. Veo con Luigi que hace, no sé, pues cuando empezamos no me valoraba. Y eso, expresión suena horrible, pues, y puede sonar hasta chistosa, pero él, pues él en mí veía como, sí, la que está a mi lado y con la que yo me casé, y pues, bueno, listo, ya, esta me tocó y vamos para adelante, pero en muchas cosas podía ser que él tomara decisiones como, bueno, esto puede poner en riesgo mi matrimonio, pero ¿qué importa? Pues yo puedo seguir adelante, o bueno, y Dios empieza a abrir los ojos y empieza a entregarle el valor del matrimonio, empieza a mostrarle cosas que debería valorar en mí, o que debería valorar, pues, como más que de mí como tal, sino de la relación, pues, como que hemos construido y que Dios quiere hacer, pues, como en nosotros. Yo creo que Dios me permitió ver la miseria del mundo, yo, por ejemplo, les contaba lo del Instagram, porque en realidad, pues, el tema de la aprobación también me entraba mucho por el Instagram. Yo tenía como 20.000 seguidores y
yo creo que de las cosas que me dio más duro fue cerrar eso, ¿cierto? Porque pues, fue pucha, una cuenta, 20.000 seguidores, fue pucha, casi famoso, pero también lo permeado del mundo, como dice Laura, que yo estaba por cómo me alimentaba yo de eso, ¿cierto? Y que finalmente pues no traía sino problemas para nuestro matrimonio, y yo creo que esa ha sido de las mejores decisiones que yo he tomado, fue cerrar eso, pues cerrar el Instagram y apartarme de ahí, porque yo no sabía darle un control, ¿cierto? Y ahora me ha permitido ver como, no sé cómo lo que me pasó la vez pasada con el ascensor con la vieja que va, ¿cómo se llama eso? Sí, pues me ha dado mucho discernimiento, porque pues me ha permitido ver como es que no sé cómo decirlo, como lo mal que está el mundo, lo degenerado que está el mundo, y pues como tan fácil caer en ese mismo tema, y me ha permitido como discernir y saber cómo, pues me ha impactado mucho ver a las personas de esa manera, y alejarme obviamente de eso y no caer. Entonces eso ha sido pues obviamente gracias a que he estado muy cerca de Dios, y fue pucha, si no fuera por eso, no sé, y mi matrimonio pues también no sé dónde estaría, y yo sí, pues digamos que sí doy mucha fe de lo que sirve tener a Dios en el matrimonio, porque a nosotros, pues y comparando el primer año de matrimonio que fue tan teso, y no porque todo el mundo diga es que el primer año es difícil para todo el mundo, sino porque yo creo que nos pasa a todos los hombres, bueno, lo hablo por mí, es que nos casamos y seguimos pensando que estamos solteros, y nos cuesta como fue pucha, como marica, no es que si estás casado y fue lo que decidiste. Y a mí me pasa algo súper teso, y es que, a ver, mi mamá se murió cuando yo tenía 14 años, pero mi mamá duró con mi papá 20 años de matrimonio. Entonces para mí mis papás siempre estuvieron casados, yo no vi un divorcio en mi casa, ¿cierto? Y adicionalmente mi familia, los hermanos de mi papá siempre han estado casados. Entonces yo desde pelado lo tenía súper claro, que a los 30 años quería estar casado, y me casé a los 29, y yo siempre he pensado, y se lo digo a todo el mundo, y es que yo no me casé para separarme, pues no lo contemplo ni siquiera. Entonces el pensar eso también me ha llevado a tomar acciones de las malas decisiones que en algún momento he tomado, pues a corregir, y obviamente pues a llevar pues un matrimonio, y gracias a Dios fue pucha, me ha tenido como, me dio una excelente mujer con la que me ha permitido acercarme más a él que antes alejarme. Entonces, bueno, no, eso. ¿Qué más, Mónica, quiere que pregunte? No. Es muy lindo lo que ustedes nos cuentan, porque hace alusión a mucho de las cosas que les hemos dicho últimamente. No, quiero que haga una pregunta. ¿Es cierto que servir madura? Que servir a uno lo madura, incluso como pareja, juntos, o separados? Si uno quiere crecer... bueno, la pregunta que nos hacía Moni acá es si servir madura, o pues como confirmar que servir madura. Y mi respuesta sería, si uno quiere meterle el acelerador a la relación con Dios y al crecimiento con Dios y a ser transformado por Dios, empieza a servir. Si no, usted se va a demorar el doble, el triple, mucho más. Porque lo que decía, cuando tú sirves, Dios hace primero en ti. Cuando tú sirves, incluso a mí me ha pasado muchísimo que yo estoy hablando, dando un testimonio, un curso, y empiezo a caer en cuenta de cosas que así yo hubiera estado pues en oración 3 días, haciendo ayuno, silencio absoluto, seguramente no me hubiera dado cuenta de eso. Ayer. Sí.
Ah, bueno, sí, ya me acordé qué era. Resulta que yo no he venido muy contenta en el trabajo. La verdad, pues como que me he chocado como con una confrontación de si estoy donde Dios quiere que yo esté, qué sigue de acá, bueno, hacia dónde voy, bueno, como muchas preguntas en mi vida profesional. Yo llevo 12 años en el banco y nunca en estos 12 años yo había pensado como, ay, ¿qué voy a hacer? Pues hacia dónde me voy a proyectar el próximo año. No, en realidad ha sido muy como, bueno, Dios, ¿dónde tú me pones? Y así me he movido pues como al interior del banco. Pero este año ha sido particularmente, pues he pasado pues como por momentos de eso en los últimos 6 meses y tengo un equipo nuevo relativamente y yo siempre que va a llegar alguien nuevo al equipo, yo le oro a Dios y le digo, Dios, trae a las personas que tú quieras que estén acá y con quienes tú tengas un propósito. Y cada persona que llega, yo, Dios, bueno, esta persona, yo ya sé que tú la quieres conquistar. Empiezan a mostrar indicios. Entonces, hay una pelada que es, la verdad, era como si yo me estuviera viendo 5 años atrás. Entonces, a ella le gustan las redes sociales, es una niña súper bonita, entonces todo el mundo la mira, todo el mundo quiere estar con ella, hablar con ella, súper simpática. Bueno, y bueno, es súper especial. Y la primera vez que yo hablé con ella me dijo, sí, yo creo en Dios, yo tuve una relación muy cercana con Dios, de una experiencia, de un desamor muy difícil, bueno. Y yo dije, bueno, Dios quiere hacer algo con ella. Ayer teníamos seguimiento semanal, yo tengo un seguimiento pues con cada una de las personas del equipo para hablar de ellos y para hablar de temas pues de trabajo. Y era un espacio de media hora que se convirtió en hora y media hablando de Dios. Y fue muy teso porque ella, cuando nos conectamos, yo, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Tal cosa. Y me dijo, Lauri, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Ella llegó más o menos hace 3 meses. Cuando llegó era muy nueva y yo le dije, mira, vamos a hacer un compromiso, tú tienes que aprender esto, te tienes que poner al día en ciertas cosas. Era un ascenso para ella. Y yo le dije, tienes una curva de aprendizaje que tenemos que meterle el acelerador, entonces quedemos en ese compromiso. Entonces ayer ella me dijo, mira, tú y yo, cuando yo llegué acá, acordamos esto. Y yo te quiero pedir disculpas porque yo no he dado mi 100%, yo sé que yo puedo dar más. Yo sí había notado que ella estaba como medio regular, pero yo dije, pues bueno, ya, me falló el proceso de selección, ¿qué más vamos a hacer? Hay que ayudarla pues para que crezca. Entonces listo, ella me dijo eso y me dijo, yo te quiero pedir disculpas, he venido como por un proceso difícil personal, y se le empezaron a encharcar los ojos y a quebrar la voz, y me dijo, no, pero yo me voy a poner las pilas y de ahora en adelante, yo ya sé qué es lo que está fallando, entonces me voy a poner las pilas y de ahora en adelante voy a estar muy bien. Entonces bueno, eso te quería decir, Laura, y pasemos al otro tema de trabajo. Entonces yo le dije, no, espérate, ese primer tema, eso no es menor, hablemos de eso. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está pasando contigo? Y empezó a llorar y se destapó esa pelada a contarme pues principalmente lo siguiente, que en su vida todo está muy bien, pero que como estaba tan bien ya no necesitaba a Dios y estaba empezando a sentir el vacío de la ausencia de Dios. Que ella había tenido una relación súper intensa con Dios, de sentir que Dios le hablaba, que Dios la abrazaba, la consolaba, a dejarlo a un lado porque ya estaba súper bien. Y yo le decía, ay, Pau, qué teso, sí. Y llorando me decía, sí, Lauri, yo no sé qué hacer, yo quiero volver a encontrar el camino a Dios, no sé por dónde empezar. Entonces yo le empecé a hacer preguntas y me pareció una historia muy tesa porque la relación con Dios de ella empezó por una tusa y ella empezó a ir a misa todos los días, luego a rezar el rosario y así se fue solita 4 años saliendo de la tusa, más brava de su vida, sola, yendo a misa, o sea, literalmente sola, sin iglesia. Así, uno puede asistir a una iglesia física, pero no tener iglesia. Una vez le pasó que un padre le dijo, que la vio llorando en una misa y le dijo, mijita, vaya y confiésese. Y ella fue donde el padre, y el padre le dijo, bueno, empecemos la confesión. Y el padre le dijo, ella le dijo, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago?
Y el padre le dijo, ¿cómo así? ¿Usted no ha preparado el sacramento de la confesión? ¿Qué es esta irresponsabilidad? Por favor, devuélvase y vaya y prepare el sacramento. Esto es inconcebible que usted venga acá a pensar que yo la voy a confesar y sin usted prepararse. Hasta ese día ya volvió a la iglesia y volvió a misa y a rezar el rosario. Errores humanos, pero que fracturan la relación de las personas con Dios muy profundamente. Desde eso ella se empezó a alejar y ya le empezó a ir bien, y llegó un momento pues que hasta hace poco que empezó a sentir ese vacío. Y ella me dijo eso y al final me dijo, Lauri, yo siento que como mi desánimo laboral y los cuestionamientos y saber si estoy en el área que es y por qué no estoy dando mi 100%, es porque me ha faltado entregarle a Dios mi vida y mi trabajo. Y ella pensaba que yo la estaba escuchando y que la estaba aconsejando, pues yo le estaba diciendo varias cosas. Lo que ella no sabía es que para mí ella estaba haciendo también, digamos, como de evangelización. Y yo me estaba viendo ahí reflejada en ella diciendo, ella ni idea, pues yo no le voy a decir a mi equipo, estoy aburrida en mi trabajo, no sé si estoy haciendo lo que me gusta. Cuando ella me hablaba, yo decía, pucha, tengo que entregarle mi trabajo a Dios, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está fallando. Entonces, yo la verdad pues hubiera podido pasar por alto lo que ella me dijo en los primeros 10 minutos de la conversación y seguir los temas de trabajo y decir, bueno, sí, no, ánimo, sigue adelante, encuentra el camino con Dios, lee un devocional, ve con Dios, chao, sigamos con el tema de trabajo. Ya era el final de la jornada, hora y media después, 7 de la noche, Dios me muestra eso, y yo decía, qué tan teso, Dios cómo hace a través del servicio. Uno cree que uno está ahí poniéndose a disposición y Dios es el que hace y trabaja pues como en las personas. Entonces, bueno, eso era como lo que les quería comentar. Preguntas. Miren las preguntas. Sin pena. Sin pena. ¿Te quieren casar? No, yo les quería contar. Digamos que económicamente nosotros, Dios nos fue pucha, o sea, yo digo, de las cosas que más fácil no, como más rápido hemos visto en Dios, es la bendición económica. O sea, nosotros, o sea, yo tenía una motico, parce, y toda descachalandradita, y literal cuando estaba con Laura, yo era un analista, pues, y toda la cosa, y Sin desmeritar el cargo. sin desmeritar obviamente el cargo totalmente, pero no me importaba como pasar de ahí, ¿cierto? O sea, yo era como... No, y lo hacías medio mal, o sea, eras como... Sí, o sea, pues ya se destapa, ya no estamos hablando de... El punto no es el cargo, el punto es que él no era bueno, o sea, y no se esmeraba por ser bueno tampoco, que también Dios Sí, lo formó ahí. no, o sea, es súper chévere porque yo siempre, pues yo era una persona gordita, y digamos que me dio la lipotusa pues por una vieja, y me peliculé demasiado con el ejercicio y con el gimnasio, y para mí el gimnasio lo era todo, y el verme bien y el hacer ejercicio, y eso es lo que para mí era lo primordial, lo más importante. Entonces yo respiraba gimnasio y comía gimnasio, y eso eran mis temas, y la gente hablaba conmigo de eso, entonces yo me sentía importante y toda la cosa. De hecho, cuando yo me casé con Laura, yo le decía a ella, yo quiero ser una persona referente del fitness y todo el tema, y pues teniendo los seguidores que tenía y todo, hasta que Laura me frenó un día y me dijo que ya no quería ser la protagonista, sino que si acaso ser la espectadora de eso. Entonces para mí fue un choque emocional súper teso, y dentro de la transformación que hay, la madurez que he tenido yo con mi matrimonio, es que le dejé poner cuidado como a lo superficial que es el cuerpo, ¿cierto? Pues no quiere decir que no haga ejercicio, pues porque me encanta hacer y lo practico mucho, pero ya no como querer ser el referente de alguien, sino simplemente porque me gusta hacerlo, ¿cierto? Pero el punto era que empezaba, pues viendo la mano de Dios en todo, y
o sea, todo lo que hemos conseguido y dónde estamos y las cosas que han pasado en nuestra vida y todo, yo digo que si yo, Luigi Penagos, no me hubiera casado con Laura, y en serio, no se lo digo porque Laura esté acá o por que suenen palabras bonitas y que escuchar lo que ustedes quieran escuchar, sino que si no fuera por eso, seguramente yo estaría muy atrás de lo que actualmente estoy y no tendría lo que tengo y no sería el tipo de hombre que soy. Seguro pues sí estaría, digamos que un mejor cargo, hubiera despertado pues de otra forma, pero no sería, o sea, no estaría pasando lo que está pasando hoy en nuestras vidas o sea, literalmente no nos faltan sino los hijos, pues sí, okay. No, y es en serio, o sea, y queremos y anhelamos demasiado tener hijos y Dios todavía pues no nos ha dado la oportunidad, pero el matrimonio para nosotros sí ha sido una gran bendición en todos los sentidos, la verdad. Sí. ¿No tienen preguntas? Bueno, hagamos una oración para cerrar entonces. Señor, gracias porque nos has traído acá a hablar de ti. Gracias porque tú eres el protagonista, Señor, no nosotros. Gracias porque tú nos has llamado a cada uno a servir, a darte a conocer, a hacer testimonio vivo, Dios. Gracias porque nos has enseñado que nosotros no somos especiales ni diferentes, sino que simplemente hemos dispuesto nuestro corazón para dejarnos usar por ti, Señor. Eres tú, Señor, el protagonista. Eres tú, Señor, no nosotros. Eres tú quien ha hecho la obra, Señor. Eres tú quien toca los corazones. Eres tú quien habla a través de nosotros. Eres tú quien pone gracia y favor para que las personas nos abran las puertas de sus corazones y de sus vidas para que tú hagas, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que todo aquel que está escuchando, Señor, y todos los que van a escuchar, Padre Celestial, encuentren ese lugar dentro de la iglesia para servirte. Encuentren ese lugar donde puedan deleitarse en los frutos que da el servicio, en el gozo que da el servicio. Yo te pido, Señor, que nadie, Señor, pueda continuar su vida como receptor únicamente de lo que tú tienes para darnos, sino, Señor, que todos sintamos la curiosidad y la sed de encontrar lo que tú tienes para nosotros a través del servicio. Gracias, Señor, por los matrimonios acá presentes y representados. Gracias, Señor, porque tú los has unido con un propósito, Padre Celestial. Gracias porque has permitido que permanezcan juntos. Gracias, Señor, por las vocaciones al matrimonio. Gracias, Señor, por el anhelo de los corazones de encontrar una pareja, de consagrar a ti, Señor, un hogar. Gracias, Señor, por las situaciones que otras personas han vivido, Señor, en matrimonios que no han estado bien y que no han terminado bien, Señor, porque tú también has usado esas situaciones para glorificarte, para traer esas vidas a tus pies, para madurar, para formar el carácter, Señor, conforme al de Jesús. Entregamos a ti, Señor, esta noche, esta semana, estos tiempos de Adviento, de preparación. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para el nacimiento de Jesús. Y gracias por esta noche, Señor. Gracias por traernos acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, ¿quiénes quieren orar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar por los demás? Ay, amor, espérate. Yo. Isa ora.
Isa, hola. Yo al baño. Por ahí, ¿cuál? ¿Qué más? Joana David. Santiago. Santiago también. A ver, ¿qué más? Isa, Laura y Luigi, Joana David, Santiago, 4. Súper bien.